La entrevista. Bueno, muy buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a explicar lo que es la entrevista. Primeramente vamos a comenzar con la definición de la entrevista, que según Díaz L. 2013 dice que la entrevista es una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa. Para recabar datos se define como una conversación que se propone con un fin determinado, distinto al simple hecho de conversar. Permite un acercamiento directo con la realidad. Con la realidad. Es el arte de realizar preguntas y escuchar respuestas. Características de la entrevista. Bueno, también dentro de la entrevista tenemos, la misma tiene características, las cuales son, es una técnica, permite una relación interpersonal, tiene etapas de evaluación y también ayuda a recabar información. Y también nos puede permitir un acercamiento entre la realidad mediante una conversación que la realizamos con otra persona. Los actores. Bueno, dentro de la entrevista también tenemos los actores que son muy fundamentales para la realización de dicha actividad, en donde tenemos al entrevistado y el entrevistador. Que el entrevistado, según Murillo J. SF, dice que es el que responde las preguntas, ayuda a recabar la información, mientras que el entrevistador es el que prepara el material, formula las preguntas, inicia la entrevista y cierra la misma. Da paso también para que la contestación de las preguntas. Se podría decir que la entrevista es una técnica en donde también podemos utilizar el cuestionario, que es un instrumento que nos sirve para ayudar a recabar la información, adquirir la información. También las herramientas para realizar la entrevista pueden ser una libreta, un audio, un video o una grabación. Ventajas y desventajas. Bueno, también dentro de la entrevista tenemos ciertas ventajas, las cuales son acceso a la información, amplia aplicación, se puede cubrir temas, tiene un lugar y un momento. También tenemos las desventajas, que son demasiado tiempo, respuestas falsas, limitación en el lenguaje y exceso de preguntas. Tipos de entrevista. Bueno, dentro de la entrevista también tenemos tipos de entrevista, que por el número de participantes pueden ser individual, que según Murillo SF nos dice que se desarrolla se desarrolla con el entrevistador y un solo entrevistado. También tenemos la de grupo, que se realiza con el entrevistador y pueden participar dos o más entrevistados. Otro tipo de entrevista que tenemos según el número de personas es la de panel, que en ella pueden participar muchos entrevistados, donde el entrevistador pregunta y cualquiera puede responder y dar su punto de vista. Por el procedimiento. Luego tenemos por el procedimiento, que los tipos de entrevistas son la estructurada, que según Murillo SF dice es aquella en que el entrevistador lleva a cabo una planificación de todas las preguntas que quiere formular. Las preguntas son de tipo cerradas. El entrevistado no puede dar comentarios o opiniones. Es la más usada en la investigación cualitativa. Luego tenemos la no estructurada, que según Murillo JSF nos dice que es aquella que no requiere la realización de ningún tipo de guión previo a la entrevista. La información que se obtiene de ella es resultado de la construcción simultánea a partir de las respuestas del entrevistado. Las preguntas son abiertas, donde el entrevistado
puede dar a conocer su opinión o comentario. Luego tenemos la entrevista mixta o semi-estructurada. Se lleva a cabo una planificación. Se prepara un guión que determine aquella información temática que se quiere obtener. Existe una acotación en la información. Las preguntas son abiertas. Durante el transcurso de la misma se relacionan temas y se irá construyendo un conocimiento generalizado, generalista y comprensivo de la realidad del entrevistado. Por su modo de canal. Luego tenemos por su modo de canal, que se clasifican en cara a cara, vía telefónica, online, correo electrónico, entre otros tipos de entrevistas que se pueden dar dependientemente de los factores. Fases de la entrevista. Bueno, luego tenemos lo que son las fases de la entrevista, que según Hernández M. 2007, nos dice que la primera fase es la preparación. Es el momento previo a la entrevista, en el cual se planifican los aspectos organizativos de la misma, como son los objetivos, la redacción de preguntas, de guía y de convocatoria. La segunda fase tenemos la apertura, es la que según Hernández 2007 nos dice, es la fase cuando está con el entrevistado en el lugar de la cita, en el que se plantean los objetivos que se pretenden con la entrevista. El tiempo de duración también es donde se solicita el permiso para grabar o filmar la conversación. Bueno, como tercera fase tenemos la fase de desarrollo. Constituye el núcleo de la entrevista, en el que se intercambia información siguiendo la guía de preguntas con flexibilidad. Y la cuarta fase tenemos el cierre, que según Hernández 2007 nos dice es el momento en el que se anticipa el cierre de la misma y dando por terminado dicho proceso. Ejemplo de la entrevista. Bueno, muy buenas tardes con todos. Vamos a hacer un pequeño ejemplo de lo que es la entrevista. Acerca del tema que vamos a tratar en esta entrevista es el COVID-19 y cómo nos ha afectado esta cuarentena. Bueno, muy buenas tardes. ¿Me puede ayudar contestando las siguientes preguntas para recabar información acerca de los efectos y de lo que ha originado el COVID-19? Muy buenas tardes. Bueno, la primera pregunta que le voy a hacer es si usted sabe dónde se originó el COVID-19. Sí, se originó en Wuhan, el caso del COVID-19. Ya. Ya se siguió esparrajeando a nivel mundial. Bueno, la segunda pregunta que le voy a hacer, ¿usted piensa que esta cuarentena nos ha afectado a nosotros como personas? Sí, sí nos ha afectado. Nos ha dado depresión, ansiedad, de no poder salir de casa, estar en cuarentena. Ya. La tercera pregunta es, ¿usted ha tomado medidas en esta cuarentena para no contagiarse en el COVID-19? ¿Puede detallar algunas de ellas? Sí, hay 3 medidas: lavado de manos, mascarilla y a distanciamiento. Ya, la última pregunta es, ¿usted ha pasado por estrés, ansiedad, depresión en esta cuarentena? Explique cómo se ha sentido. Sí, me he sentido con estrés. A veces he pasado mal, a veces bien, pero ahí no he seguido adelante. Ya, muchas gracias.